Me da gusto verlos y se los digo porque es verdad, no lo digo nomás porque luego estamos acostumbrados a decir por decir. Y bueno, he estado compartiendo con ustedes en domingos anteriores unos capítulos acerca de la oración. Vimos Esdras 9, Nehemías 9 y hoy quiero compartir con ustedes Daniel capítulo 9. Lo interesante es que cuando estudiamos Esdras 9, fue esa oración de Esdras capítulo 9 y luego sucedió la oración de Nehemías 9, pero esta oración de Daniel 9 es antes que esas dos oraciones, ¿sí? Entonces, en su Biblia, en el orden de los libros de la Biblia, pues estudiamos las oraciones o estamos estudiando estas tres oraciones en el orden en el que viene en la Biblia, pero no cronológicamente. Porque cuando Esdras hizo la oración y Nehemías hizo esa oración, estaban en el tiempo de la restauración. Quiere decir que ya Dios los había sacado del exilio. Y esta oración de Daniel fue durante el exilio. O sea que esta oración que vamos a ver fue antes de que todos los hechos pasasen, de que regresasen a la tierra prometida, a Canaán, a Palestina, donde era su tierra, antes que se reconstruyese el templo, antes que se hiciesen los muros, antes de que esas dos oraciones se llevasen a cabo, se hizo esta oración en el libro de Daniel. Daniel fue un joven que era un judío, era parte del pueblo de Dios en Israel, y a él le tocó vivir la deportación a Babilonia. Fue durante su infancia, adolescencia, cuando empezaron estos ataques de Babilonia en contra de Israel, y él fue llevado a Babilonia. Entonces, más o menos los estudiosos calculan que él era un niño, un adolescente, a lo mejor tendría 15 años, no sabemos. Y más o menos para cuando él hizo esta oración, que está en el capítulo 9, probablemente él tenía 85 años o más de 80 años. Él pasó casi toda su vida en Babilonia. Y entonces esta oración que él hace es el enfoque. El libro de Daniel, Dios le dio a Daniel mucha revelación de lo que Dios iba a hacer. Es un libro que tiene 12 capítulos, está bien corto, pero tiene tremenda información acerca de cuál iba a ser el destino de la nación de Israel y de los reinos mundiales. A tal grado que ahí está profetizado que después del reino en el que estaba él, cuando se hizo esta oración, que quién estaba reinando cuando él hizo esta oración, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien en su mente ubica? ¿Qué imperio estaba? No, el Medo-Persa. Medo-Persa. Acuérdense que Babilonia, sí, es correcto. Cuando empieza esto, la deportación a Babilonia, Babilonia estaba reinando, pero acuérdense que cuando estaba el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, cayó Babilonia bajo el imperio Medo-Persa. Entonces, Daniel estuvo bajo dos diferentes imperios durante su vida. Bajo el imperio de Babilonia y bajo el imperio Medo-Persa. Y él profetizó que otros imperios seguirían. Profetizó Grecia, profetizó Roma y profetizó hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Que se le conoce como el gobierno de los gentiles. Bíblicamente se le llama el gobierno de los gentiles. ¿Cuál es ese periodo del gobierno de los gentiles bíblicamente? A partir de Babilonia hasta hoy seguimos bajo el gobierno de los gentiles bíblicamente. ¿Qué entendemos por el gobierno de los gentiles? Es a partir de que Babilonia
destruyó el templo y tomó cautivo al pueblo de Israel, toda la sucesión de gobiernos hasta hoy son una amenaza, han sido y serán una amenaza para el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga, ¿verdad? Y derrote a aquellos enemigos de Israel y cumpla el propósito que tiene para ese pueblo, porque Dios tiene aún propósito para ese pueblo. En el discipulado vimos que todavía las 10 tribus que le llaman perdidas, Dios aún tiene un propósito, porque Él tiene poder para traerlas de los confines de la tierra y cumplir sus propósitos. Entonces, todo este tiempo, ¿cómo le llamamos? El gobierno de los gentiles, ¿sí? Entonces, ya para este capítulo 9, ya había entrado el gobierno medo-persa. Y Dios a este joven, que era un cautivo, era un judío, era un esclavo, Dios lo puso en eminencia, no nada más durante el gobierno de Babilonia, sino durante el gobierno de los medos persas. Porque sabía la gente que en ese varón judío había un espíritu superior, que era la presencia de Dios en este joven, en este varón, que ya aquí, para este día, pues era un anciano. Pero vamos a ver qué podemos aprender. Entonces, el enfoque de estas enseñanzas que fue Esdras 9, Nehemías 9 y ahora Daniel 9, es acerca de ¿qué? De la oración. Porque este pedazo trae una parte profética, pero no nos vamos a adentrar en este momento a esa parte profética. Probablemente vamos a tener tiempo de ver un poquito más cuando lleguemos en el discipulado de los sábados a esta parte, pero es mucho, no es el enfoque, pero vamos a empezar a leer este capítulo, que estos capítulos que hemos visto, yo creo que son capítulos que podemos leer continuamente como un devocional en nuestras vidas con Dios, con nuestra vida devocional con Dios. Capítulo 9, versículo 1, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ahora, cuando vean a Asuero, no piensen en tiempos de Esther, ¿sí? Es como que había varios Asueros, es como Herodes, ¿sí? No es como que sea el mismo, ya se había muerto ese rey Asuero. Porque a veces tomamos un nombre y pensamos que es la misma persona y no. Entonces, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. O sea, los caldeos eran como esa población o ese lugar que antes ocupaba Babilonia. Y lo que les comento, fíjense en el capítulo 5, si se regresan a Daniel, en el capítulo 5, no voy a leer todo el capítulo 5, pero habla que Belsasar hizo un banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Tuvo el atrevimiento, su padre había el que había traído al pueblo sacado al pueblo de la tierra prometida, y destruyeron el templo y tomaron lo más caro, lo más santo, lo más sagrado, y lo tenían ahí, y él tuvo el atrevimiento, el hijo de Nabucodonosor, decir: traigan esos utensilios que eran utensilios santos. O sea, él sabía que esos eran utensilios sagrados para el pueblo de Dios y quería utilizarlos para hacer su banquete. Y bueno, si nos vamos hasta el final de ese capítulo, vamos a ver el versículo 22. Desde el 20, vamos a leer desde el 20, dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él
al que le place. Aquí está hablando de su padre Nabucodonosor. Nabucodonosor se creía muchísimo. ¿Por qué? Porque él era la potencia que gobernaba el mundo, se ensoberbeció. Y esa es nuestra naturaleza humana. Se ensoberbeció, se creyó poderoso, majestuoso. Y a veces aún nosotros que no tenemos el reino ni el poder que tuvo Nabucodonosor, a veces pensamos que hasta vamos a ser eternos, que nunca vamos a darle cuentas a Dios, que nunca vamos a morir. Nuestro viejo hombre es así, es implacable. Y cuando él se sintió así, Dios lo hizo andar como bestia a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Creo que 7 años pasó así, si no me equivoco. 7 años como animal, literal, hasta que reconoció a Dios. Y algo que trata mucho el libro de Daniel es la soberanía de Dios, el dominio sobre el reino de los hombres. Fíjense, ese es muy importante. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Los hombres piensan que el hombre reina, ¿no? Que el hombre gobierna y deciden. Y saben ustedes, hay grupos de poder en el mundo, hay grupos de poder en el mundo. ¿Saben que existen grupos de poder? Nosotros pensamos que gobierna un presidente, pero hay grupos que están arriba de los presidentes. Grupos que hacen reuniones en secrecía, que toman las decisiones acerca del mundo y piensan que son Dios. Y hay muchas personas que quieren derrocar a ese poder y saben de ese poder. Y a esas personas que estudian toda esta información, que no están en las noticias generalmente, se les llama que son personas que creen en la teoría de la conspiración, así se le llama. Y piensan que David Rockefeller, en la Comisión Trilateral, sí es cierto, hay muchos grupos. Muchos grupos, los banqueros del mundo, los que tienen el dinero del mundo y el poder del mundo, los que manejan la bolsa de valores, que manipulan todas estas cosas, los que endeudan a las naciones con los créditos, de un dinero que te prestan y que ya ni lo ves porque es electrónico. Y ellos se enriquecen con un gran porcentaje de lo que te prestan. Y podemos pensar, y mucha gente que estudia eso siente que estamos bajo ese poder, y ese poder también tiene un poder que estamos totalmente localizados. Totalmente localizados. Pero sobre todo eso, porque si te fijas en tus aplicaciones de banco, ya te pidieron que tienen que accesar a tu ubicación. ¿Sí? Todo lo que tú dices en tu teléfono te pide permiso para usar tu micrófono y tu cámara, aunque no te pida permiso. No sé si te ha pasado que estás hablando y tu teléfono allá y de repente te contesta Google. ¿Te ha pasado? Que escucha como tu voz y se activa. Que te dice tu teléfono, te faltan 25 minutos para ir a tu trabajo, y tú ¿cuándo le dijiste dónde es tu trabajo y que ahí trabajas? Y podemos pensar que ese reino de los hombres domina, y Dios nos está diciendo algo aquí, que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Él es el que reina. Y mucho del énfasis en el libro de Daniel es la soberanía de Dios, el reino de Dios sobre todo esto. No hay ningún reino, ningún poder, ninguna organización secreta que no esté bajo el poder de Dios y el dominio de Dios. No hay. Por eso dice, y que pone sobre él al que le place. Ahora, ¿por qué él pone al que le place? Yo no voy a ir a votar. No, yo voy a votar. Yo tengo no una preferencia, porque la verdad veo los reinos y no prefiero a nadie. Yo, en mi opinión personal, más bien tengo a quién no quiero votar. Pero al final sé que quien quede es porque a él, a Dios, así le plació. Pero yo no puedo ser como fatalista y decir, bueno, Dios, si tú vas a poner al que te place, pues no voto. En fin, tú vas a hacer lo que tú quieras. Es como si te enfermas
Y sabes que Dios te puede sanar o no te puede sanar. Pero entonces dices, ¿para qué me tomo la medicina si pues, como quiera que tu voluntad se haga? ¿Ustedes lo harían así? Ahora explíquenme. Hay muchas cosas que no podemos entender. ¿Cómo podemos entender a un Dios que me dice, escoge la vida o la muerte, ¿no? Y te he puesto en el valle de la decisión. Y ellos amaron más la luz que las tinieblas. Una decisión, pero también tengo un Dios que me dice que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Pueden entender eso? Yo la verdad lo puedo compartir, pero mi mente, que es un cerebro de este tamañito, no lo entiendo. No lo entiendo. Yo soy la que acepto a Dios, la que digo, sí, es mi decisión o es que Él me escogió. Pero sabes, Él te escogió, pero hay algo que es muy difícil de entender. Cada quien tenemos una responsabilidad personal. Entonces, son cosas que las podemos cuestionar, pero yo te voy a decir, no las cuestiones, créelas. Créelas a Dios y obedece. Y obedece. Y dice, y tú, su hijo, o sea, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué tremendo. Tú, Belsasar, viste la mano de Dios. Tuviste testimonio de quién es Dios y aún así te ensoberbeciste. Aún así te creíste mucho y te diste el lujo de tomar esa decisión y adorar a tus dioses que no sirven absolutamente para nada y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué tremendo, que no nos vaya a pasar así. A veces nosotros honramos más otras cosas que al Dios en cuya mano está nuestra vida. Y aún a veces nos pasa con nuestros jefes, los honramos más a ellos. Que te habla tu jefe a tal hora y vas. Y esto y vas y te esmeras y acá o a veces yo a lo mejor me siento así y estoy hablando por mí y ustedes no lo hacen. Paso horas trabajando y me piden algo y lo hago. A veces de malas, pero lo hago. Estoy cansada porque es muchísimo trabajo. A veces pienso es muchísimo trabajo, es un abuso. Pero lo hago. Y me desvivo. A lo mejor por mi orgullo. Quiero hacer las cosas bien, quiero quedar bien. Pero qué tremendo que me vaya a pasar lo que a este hombre, que al Dios en cuya mano está mi vida, no lo honre. Y que te vaya a pasar a ti así. Sí, todo lo tenemos que hacer como si fuera para quién, para Dios. Pues tenemos que tener mucho cuidado, que no nos vaya a pasar esto. A veces nuestros afectos, nuestra dedicación está sobre otras cosas que vienen a ser ídolos. Pero aquel que tiene nuestra vida, nuestro futuro en sus manos, al que verdaderamente deberíamos estar honrando, dedicados, enfocados, humillados, a Él lo ignoramos. Y estamos cegados. Porque si lo vemos desde ese punto de vista, la verdad, los que estamos así como Él, ¿saben qué pensaría yo? Somos tontos. Somos tontos porque el que tiene poder para
guardar nuestra vida y no nada más los años que nos toque vivir aquí, sino para la eternidad, solamente es uno. Todo lo demás va a pasar. Y todos los hombres a los que a veces les damos más enfoque, somos polvo. Todos nosotros somos polvo. Pero hay uno que no pasa. Hay uno que es eterno. Y entonces, ¿qué pasó? Qué tremendas palabras le dio Dios a este hombre. Qué tremendas. Y me llegan a mí, a mi corazón con temor. 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. ¿Ahí quedó claro cómo estuvo? Ya no era Babilonia, sino ahí Dios dijo, tu reino, o sea, el poder de Babilonia ya aquí termina. Entonces, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Sí? Ahora, Darío no necesariamente es el nombre del rey, era como un título. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que todo el mundo conoce y siempre estamos escuchando noticias de allá de hecho murió el príncipe, ¿no? El príncipe de Edimburgo murió esta semana y escuchamos, y tienen ciertos títulos, ¿no? No son sus nombres reales. Entonces, es algo parecido. Darío no necesariamente era su nombre, sino era como un título, así como el César o el faraón son títulos. Entonces, a este rey Darío, ¿se acuerdan después lo que pasó con Daniel? Daniel oraba y dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien esos sátrapas dicen cuenta, ya estoy en el 6, están viendo la transición de un gobierno a otro, ¿sí? Versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos nada contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra la ley en relación con la ley de su Dios. Fíjense cómo Dios a este varón judío en 2 transferencias de reinado, Dios lo seguía poniendo en un lugar clave. Y cuando esta gente quería ir en contra de él y sabían que no iban a encontrar nada en contra de Daniel, dijeron, lo único que podemos hacer es ponerle algo en contra de su Dios, que ya lo sabemos, los que hemos escuchado esta historia. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. ¿Se acuerdan cuál fue ese edicto? Que no podían orar a ningún Dios, ¿verdad? Quedaba prohibido orar. Eso fue el edicto. Cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será echado al foso de los leones. ¿Y por qué tiene que ver esto con la oración? Porque Daniel era un hombre de oración. ¿Cuántos años más o menos les dije que habían pasado desde que Daniel fue sacado de su tierra y traído aquí? Ya para aquí quizá, para este tiempo tenía 50, 60 años viviendo en otra tierra. Y desde que sacaron a Daniel, le querían cambiar el nombre. Le cambiaron el nombre, de hecho. No le querían, se lo cambiaron. Querían darle otra alimentación. En pocas palabras, cuando Daniel fue sacado con otros amigos, el objetivo del gobierno era lo que le decimos, hacerle un coco wash, ¿sí? Lavarle el cerebro. Que se olvidara de su tierra, que se olvidara de su Dios, que se olvidara de quién era Él, de su identidad, hacerle perder su identidad en el único Dios verdadero.
Y qué difícil, porque saben, no se la querían hacer perder a golpes. Daniel, olvídate de tu Dios. Olvídate de tu Dios, y lo torturaban y así lo querían hacer perder su identidad. ¿Cómo se la querían hacer perder? Llenándolo ¿de qué? De glamour, de comodidades, de grandeza, de estatus, de realeza, de todo aquello que nuestra carne anhela. Porque dime si tú no lo anhelas. En tu viejo hombre, todos sin excepción, anhelamos reconocimiento, anhelamos popularidad. Por eso las revistas esas de Hola y de Glamour, ¿cómo se venden? Por eso nos importa eso. ¡Wow! Pero había un espíritu superior en este hombre que, aunque todo eso se le ofreció, él había propuesto en su corazón no contaminarse. Había un espíritu superior que hizo que ese hombre, ese joven de 15 años que decimos la edad de la punzada, la edad en la que te desorientas, la edad en que te jala el mundo, en ese momento que él se le ofreció sentarse en la mesa del rey más poderoso de la tierra, él dijo: no me voy a contaminar. 60 años habían pasado. Y él seguía abriendo su ventana y orando hacia Jerusalén. Ya no estaba en Jerusalén. Hace 60 años que no estaba en su pueblo. Hace 60 años que no estaba en su templo. Pero su Dios, su templo, estaba aquí en el corazón. Nosotros tenemos un año en pandemia y ya no nos acordamos del pacto de gracia de Dios ni de la iglesia. Estamos viendo por nuestra casa, haciendo otras cosas, las cosas de Dios, y tenemos un año así. $60. 60 años ya era para que se hubiese olvidado. ¿Puedes entender eso? Me impacta, ¿sabes? Un año tenemos. ¿Y qué es nuestra vida como congregación? Nuestra vida con Dios de devoción. Un año sin ir a la iglesia, y a lo mejor muchos estamos más a gusto sin venir aquí. Pero 60 años más o menos habían pasado. Y dice ese versículo: a pesar del edicto, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. A pesar de que lo podían echar al foso de los leones, a pesar del peligro, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Acuérdate que en ese templo en Jerusalén se hacían sacrificios a ciertas horas del día. Y él estaba lejos. No había templo y por lo tanto no había sacrificios. Se habían acabado las fiestas solemnes, los sacrificios, y el sacrificio en especial de la tarde, que marca la Biblia, también lo leímos en Esdras, hasta el sacrificio de la tarde, que habla este varón en el Salmo 73, que cuando llegó el sacrificio de la tarde, ¿cómo se llama este varón? Asaf. El sacrificio de la tarde, el sacrificio de la tarde. Ese sacrificio de la tarde habla de Cristo. Ya no había sacrificios. No decía, no, oye, ¿sabes qué? Como ya no hay sacrificios, pues ¿para qué? Porque él oraba 3 veces al día porque eran los tiempos de los sacrificios. Por eso cuando leímos la oración de Esdras, dice que a la hora del sacrificio de la tarde levantó sus manos a Dios. Pero en el caso de Daniel, ya no había sacrificios, ya no se hacían sacrificios, ya no había culto, pues él, ¿para qué? Pero no, aunque no se hacían sacrificios, él sabía que era el sacrificio de la tarde, y a esa hora abría su ventana y miraba a Jerusalén, como Salomón hizo una oración cuando inauguró el templo y dijo: Señor, cuando seamos llevados cautivos, Señor, cuando estemos en tribulaciones, aunque nos saquen de nuestra tierra, aunque estemos lejos, cuando miremos hacia tu templo santo, Señor, tú oirás nuestra oración. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer esto que hacía Daniel?
Porque nosotros a veces tan fácil nos desligamos, nos olvidamos. En un año de pandemia, ¿cuánta gente en este año a nivel mundial se han separado de Dios? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Y este hombre estaba, tú a lo mejor piensas, es que Daniel tenía tiempo, hermano, te voy a decir una cosa. Yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo, yo no sé, no conozco a todas, pero yo te puedo asegurar que la mayoría no tenemos un puesto como el de Daniel. Daniel era un funcionario público a tal grado que el rey lo quería poner como su segundo después del reino. ¿Sabes qué tipo de presión es un gobierno? Tú has visto a los presidentes cuando empiezan a gobernar, cuando terminan su sexenio, ¿no los ves hasta más canosos? ¿Sabes la presión que hay en esos puestos? Nosotros ya con 8 horas de trabajo ya estoy súper presionado y llegas a la casa y tu esposa te habla, es que tú no sabes la presión que tengo, te la vives aquí en la casa, como si en la casa no tuvieran presiones. Pero él, a pesar de la posición que tenía, del trabajo tan demandante que tenía, ¿cuántas veces oraba? 3 veces. Entonces, el mismo rey que estaba ahí, ese rey Darío de Medo y Persa, estaba aquí mencionado en el capítulo 9. Y me voy a ir más rápido porque versículo 1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, es el mismo rey que acabamos de ver que entró después de Belsasar, ¿sí? De la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Pero quiero hacer algunas características de la oración. La oración de Daniel, ¿qué podemos aprender de esta oración? Cuando él empezó a orar, y vamos a ver, yo creo que voy a leer un poco más y luego vamos a ir para que ustedes tengan el contexto de esta oración. ¿En qué versículo me quedé? ¿En el 4? El 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo sobre la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se han rebelado contra ti. Versículo 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Fíjense, nada se había hecho. Esa invasión de Babilonia había sido lo más tremendo que le había pasado a cualquier pueblo de la tierra. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no
hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado. Hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, de tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Primer punto, la oración de Daniel. La oración de Daniel surgió ¿de dónde? La oración de Daniel, ¿de dónde surgió? En base a la palabra de Dios, amén. Toda nuestra oración debe salir de lo que dice la palabra de Dios. Él no hizo una oración pensando en sus ideas, pensando en lo que él quisiera que fuera mejor para su pueblo. La oración se originó en lo que él leyó en la palabra de Dios. De tal forma que nuestra oración, para que sea eficaz, debe surgir de lo que la palabra de Dios dice. Ayer alguien me decía, y no sé, a lo mejor me está viendo, no lo sé, y no quiero que esa persona diga, me está apedreando, pero es importante porque a todos nos puede pasar. Decía esta persona, yo tengo mucha fe, yo casi no leo la Biblia, pero tengo mucha fe. Y le dije, ¿tienes fe? Sí, tienes una fe inicial, pero esa fe hay que crecerla. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no, ¿en qué está tu fe? Igual la oración. Tú puedes orar mucho y hay grupos de intercesión y grupos de oración, pero tu oración debe originarse en lo que Dios dice en su palabra. Y si tú no lees la palabra, no sé de qué estés orando o acerca de qué estés orando. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 5:14 y no perdamos Daniel. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Acuérdense que la palabra de Dios se complementa. Si yo nada más agarro un versículo donde dice que todo lo que pida con fe nos será hecho, y ese es el único versículo que tomo y no escudriño la Biblia completa, pues voy a pedir cosas que pues nunca me va a dar Dios. Porque aquí estoy entendiendo que es las cosas que sean conforme a su voluntad. Por eso en Hechos capítulo 2 dice que perseveraban en la lectura de la palabra, en la comunión y al final y en las oraciones.
Las oraciones quedaban en último lugar, no porque sean más importantes, sino porque esas oraciones tienen que surgir del entendimiento de la palabra de Dios. Esta oración que hizo Daniel se originó en el entendimiento de la palabra de Dios. Daniel desde su infancia, obviamente desde que era niño, fue instruido en la palabra. Él escribió este libro, Dios le reveló todos los gobiernos mundiales y el futuro de la nación de Israel y el futuro hasta la venida de Cristo. Pero aún así, Daniel, si regresamos a Daniel, no pierdan Daniel, aún así, algo que aprendemos de Daniel es, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿De qué libros habla? De la palabra de Dios. Se habían duplicado, se habían hecho copias de la ley de los profetas. 60 años. Hay gente que dice, no, yo ya leí la Biblia una vez hace 30 años. ¿Cuántas veces han leído la Biblia completa? Una. ¿Hace cuánto? Pues hace como 15 años en un discipulado. Fíjate cuántos años. Él ya tenía como más de 80 años. ¿Y dónde estaba pasando su tiempo? En la palabra. En la palabra. Y yo creo que ya sabía mucha palabra. Y estaba ahí. Y seguía ahí en la palabra. Y eso, estar en la palabra, fue lo que hizo, parte de lo que Dios hizo en su vida, de no perder su identidad. Lo primero que el enemigo nos va a querer es apartar de la palabra. Aquí está nuestra identidad, aquí está nuestro futuro, aquí está nuestro propósito. Hay gente que compra libros de cómo ser una persona efectiva y cómo, quién sabe qué, hermanos. Aquí está tu propósito. Qué bueno que todo lo que nosotros estudiamos nos va a servir, pero nos va a servir para 10, 20, 30 años de carrera. Eso te va a servir para la eternidad. Porque todo esto se va a acabar. Pero los escogidos vamos a reinar con Dios. ¿Quién quiere ir a reinar con Dios? ¿Quién se está preparando para reinar con Dios? Señor, ayúdanos, Padre, a enfocar nuestra vista en ti. Daniel no tenía su vista en lo que estaba pasando, tenía su vista en Dios y su propósito. Y cuando estaba leyendo atentamente, dijo, no se necesitaba saber muchas matemáticas para entender que el tiempo se estaba acercando. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En 70 años, quiero que vayas tantito conmigo y lo veas que estaba leyendo Daniel, que vayas conmigo a Jeremías. Jeremías escribió 2 libros, el que se llama Jeremías y otro libro que se llama ¿cómo? Lamentaciones. Ve conmigo a Jeremías capítulo 25. Once y 12, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Vamos ahí más adelante, Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. 70 años. 70 años, porque en segundo libro de Crónicas capítulo 36 nos habla que durante casi 500 años que estuvieron antes de la cautividad, no habían guardado
el año de reposo, que era el séptimo año, tenía que descansar la tierra. No habían guardado ese mandamiento de Dios. Y si sumas, serían 70 años que Dios tuvo que dejar su tierra descansar porque no habían guardado el séptimo año. Entonces estaba leyendo esto estaba leyendo Daniel cuando él dijo, ya está por cumplirse esta palabra. Y cuando entendió la palabra dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Leyó esto, que Dios había prometido que en 70 años él iba a cumplir su buena palabra. Yo te quiero decir, ¿tú crees que Daniel sabía que Dios era poderoso? Sí. ¿Sabía que Dios era fiel? Sí. ¿Sabía que Dios iba a cumplir lo que había dicho? ¿Necesitaba Dios la oración de Daniel para cumplir lo que él había dicho? Entonces quiero que tú me expliques por qué se puso así. ¿No se te hace que fue demasiado intenso, Daniel? Porque si yo lo leyera, dijo, pues Señor, tú ya dijiste. ¿Para qué me preocupo? Nada más me quedo a esperar, ya falta poquito. ¿No? Díganme ustedes, ¿qué hubieran hecho? O sea, honestamente, pensando en cómo somos, ¿qué hubiésemos hecho? Pues ya me la llevo tranquilita, a gusto, como nos gusta. Pero ¿qué pasó en el corazón? ¿Qué había en Daniel? O sea, quiero que Dios les revele a ustedes y a mí. ¿Por qué Daniel, cuando entendió, volví mi rostro a Dios? Buscándole en oración y ruego. O sea, no fue una oracioncita como la que hacemos. Señor, por favor, que tu voluntad se cumpla en la tierra, en el cielo, y bueno, y ya nos quitamos el pendiente de que ya oramos otro día más. Había algo en esta vida que esta oración la hizo con pasión, con intensidad, con enfoque, con perseverancia, al grado que dice que rogó, que ayunó, se puso en silicio y ceniza, que eran unos trajes que eran incómodos y raspaban la piel. Y en ayuno. ¿Por qué si Dios ya había dicho? Porque la oración, hermanos, la oración emana, la oración no es para Dios, la oración es para nosotros, para que nosotros, nuestra vida y nuestro corazón se alineen con la voluntad de Dios. Nosotros no oramos por nuestras causas. Nosotros debemos orar para alinear nuestro corazón a las causas y los propósitos del Dios eterno. Un ejemplo más fácil, si tú vas a tu Biblia ahí y vas a los últimos versículos de tu Biblia, los últimos, así de que la última hoja casi de tu Biblia, Apocalipsis, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el testimonio? Es el 20, versículo 20. Es el último capítulo de Apocalipsis. El último capítulo de Apocalipsis es 22. Versículo 20, estamos casi el último, ¿verdad? Porque un versículo más y se termina la Biblia. El versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién dice esto? Cristo. ¿Él miente? No. Pero que inmediatamente hace una oración Juan y que dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Para qué le pide que venga? Si ya dijo que iba a venir en breve, ¿para qué le dice?
Porque nuestro corazón debe alinearse con la voluntad de Dios. Sí, Señor, ven. Hay cosas que tú no entiendes y yo no entiendo. Yo entiendo que Dios es soberano, dice el libro de Daniel. Él hace lo que Él quiere. Él pone a quien Él quiere. Él hace su voluntad y no hay quien pare sus designios. Pero aún así a nosotros se nos manda a orar y se nos dice que la oración eficaz, obrando eficazmente del justo, puede mucho. Explíquenmelo ustedes, no me lo van a explicar, pero a nosotros nos toca ¿qué? Orar. Orar. Alinear mi corazón a los designios eternos de Dios. Orar con pasión como si de mí dependiera que eso se cumpliese. Así oró Daniel, como si de él dependiese que eso se cumpliese. Él sabía que no dependía de él. Pero Dios quiere que oremos así, que nuestro corazón se alinee a lo que la palabra de Dios dice. Nuestra oración dice que la oración del justo puede mucho. Tu oración puede mucho, la oración del justo puede mucho. No al grado que tú vas a cambiar el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios ya está aquí. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la maldad se iba, ¿qué dice? A multiplicar. Dice esa palabra, creo, ¿no? O incrementar, multiplicar. ¿Tú puedes orar para que no se multiplique la maldad? ¿Va a cambiar todo el plan que tiene Dios aquí? Dice que la oración del justo puede mucho. No, pero te va a cambiar a ti. Te va a cambiar a ti para que tu corazón esté alineado a los planes de Dios. Tu oración va a contribuir de una forma que yo no te puedo explicar a que Dios sea glorificado en tiempos difíciles. Y tú no sé si te has dado cuenta, pero vivimos tiempos difíciles. La iglesia verdadera de Dios está siendo atacada. Tú no te das cuenta. Tú estás siendo atacado. ¿Cómo estás siendo atacado? Con somnolencia espiritual. Estás siendo tentado por el mundo. La verdadera iglesia de Dios está todo el tiempo siendo atacada, todo el tiempo. Por eso, Señor, sobre Jerusalén he puesto guardas. ¿Por qué? Porque Jerusalén está rodeado de enemigos. Cuando tú vas a Jerusalén, que es muy chico, Israel es muy chico, ves a Siria, ves a Egipto, ves a los árabes, ves a los musulmanes, todo está lleno de los enemigos. Todo el tiempo están siendo atacados. La Jerusalén verdadera todo el tiempo está siendo atacada. Por eso dice, Señor, he puesto guardas todo el día, toda la noche. ¿Dónde están esos guardas? ¿Dónde están esos guardas? Tú debes de ser ese guarda. Tú debes de ser ese guarda. Tú debes de ser ese guarda. Porque la iglesia de Dios está siendo atacada, está siendo probada. Hay intensidad demoníaca en contra de la verdadera iglesia de Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Servir a Dios no es venir a predicar, no nada más es venir a cantar, a hacer la iglesia, a limpiar, qué bueno. Pero ¿quiénes estamos doblando rodillas como Daniel? Daniel no estaba en una iglesia, no había templo. Pero estaba en sus rodillas. No nada más ese día, sino leímos en el 6 que se puso de rodillas cuando levantaron ese edicto y dice como lo hacía antes. Toda su vida de Daniel se caracterizó por la oración. Por eso Dios lo puso en eminencia. Y lo puso con los lobos, los leones, y pasó cosas tremendas, pero de todas ellas le libró Dios. ¿Qué servicio puedes hacer? Es que ya no nos juntamos, ya no eres maestro de niños, hermanos, como nunca antes.
Necesitamos que Dios nos dé un espíritu de oración y gracia, de gracia y oración. No necesitas venir aquí a hacer un servicio, a barrer. Necesitamos interceder. ¿Y qué voy a pedir? No por mí, no por ti nada más, sino tengo que leer la Biblia y poner mi corazón en los propósitos de Dios. ¿Cómo vas a saber qué orar? Vas a orar conforme a tu voluntad y no va a pasar nada. Tenemos que leer la Biblia y cuando leamos la Biblia, oremos de acuerdo a su voluntad. Alineemos nuestro corazón a los propósitos de Dios. Ve la pasión que caracterizaba. Se enfocó y volví mi rostro a Dios el Señor. Volví mi rostro. Es decir, dejé todo lo que estaba haciendo, dejé todo lo que estaba pasando y volví mi rostro a Dios. ¿Sabes cuando vuelves tu rostro a alguien? Le pones atención. ¿Te ha pasado que hablas con alguien y están viendo para otro lado y te molestas? ¿Cuántas oraciones hemos hecho así con Dios? Volví mi rostro a Dios. Una oración que Dios busca es una oración que estamos enfocados a Dios. Me acuerdo de una mujer, Susana, ayúdenme, Susana Wesley, que tenía no sé cuántos hijos, 20, 19, no me acuerdo cuántos niños tenía, y que a lo mejor podría decir la excusa perfecta para no orar, no tenía ni siquiera un lugar donde orar. Pero he leído que se agachaba y se ponía su delantal, gracias, su delantal, así, y sus hijos sabían, está orando. No la molesten, está orando. Tenemos que llegar a un punto de apagar los celulares e irnos. Si tenemos que irnos a una montaña, estar solos ahí a orar, a gritarle a Dios. ¿Cómo lo necesitamos? Esto no es de que nos juntemos a orar. Qué bueno que nos juntemos, pero también tiene que haber una oración personal, donde derramemos nuestro corazón delante de Dios y le digamos, Señor, tu palabra dice esto. Que tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Ve cuánta gente está blasfemando tu nombre. ¿Cuánta gente se está perdiendo, Señor? Padre Celestial, tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda y que hagamos rogativas, oraciones y acciones de gracia por todos los hombres. Señor, que en estos tiempos de oscuridad, Señor, tú permitas que tu evangelio prospere, que tu evangelio se predique, Señor. Que en estos tiempos de pandemia, de pecado, de lo que viene al mundo, porque viene el mundo, nos estamos preparando para la gran tribulación y muchos no lo ven. Seamos tenidos por dignos, dice Lucas 21, de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Qué oración de Daniel. Volví mi rostro a Dios. Me alineé a sus propósitos. Me puse en ayuno, me puse en cilicia. Había pasión y había intensidad en la oración de él. Y voy a irme más rápido porque es tanto. De verdad, yo te invito a que tú estés leyendo este capítulo porque de verdad cada versículo, cada palabra es algo tan tremendo que no da tiempo de decirlo. Dice... Empezó a confesar y dice, ahora Señor, Dios grande. Señor usó la palabra Adonai, Señor, o sea, el que está por encima, el que reina, el que domina, Dios grande, digno de ser temido, digno de ser temido. Está hablando de un Dios que debe ser temido, pero también de un Dios en el que podemos confiar absolutamente, porque dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Es un Dios digno de ser temido, pero al mismo Dios, a la misma vez un Dios digno de confianza absoluta, porque Él guarda el pacto y es misericordioso. Y empieza a confesar sus pecados. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido a los profetas. Señor, estamos perdidos. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén.
Versículo 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres. Pero dice el 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros. Todo Israel traspasó, nadie escuchamos tu voz, Señor, estamos perdidos, hemos sido rebeldes, somos lo peor de lo peor, tú todo el tiempo has extendido tu mano y nosotros totalmente nos extraviamos de ti. Y tú has cumplido, dice, y él ha cumplido, versículo 12, la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del sol, nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Ya habían recibido ataques, ustedes leen todo el Antiguo Testamento, ya había habido luchas, unas las ganaban, otras las perdían cuando andaban en pecado, pero lo que pasó, cómo vino este rey de Babilonia, dice la palabra de Dios que Dios se enojó contra el rey de Babilonia porque se había excedido contra su pueblo. No había antecedente en la historia de una furia tan tremenda en contra de un pueblo. No había precedente similar. Ahora tenemos un precedente tremendo que es la Segunda Guerra Mundial con lo que se le llamó ¿cómo se le llama lo que hizo Hitler? El Holocausto, ¿no? Donde dicen que 6 millones de judíos fueron muertos. Para este tiempo no había habido algo tan horroroso como lo que le pasó al pueblo de Dios. Tan horroroso. Nada semejante se había hecho jamás contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová. No lo busques. Si quieres anotar Deuteronomio 27:15, Deuteronomio 28:15, Deuteronomio 29:20, vas a ver las maldiciones. Maldito serás si esto y esto. Y estas maldiciones te van a alcanzar si esto y esto, y maldito, y maldito, y maldito, y maldito. Dios se los advirtió. Y por eso aquí dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Ya lo sabíamos, ya estaba escrito. Dios es fiel a su palabra. Dios cumplió su palabra. A su pueblo le dijo, pueblo, si haces esto, te van a alcanzar estas maldiciones. Maldito serás, maldito serás, maldito serás y esto. Y todo eso les alcanzó. Dice, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Él está apelando al carácter de Dios, que Él es justo. Y fíjate, no dice, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Estoy en el 13 y me parece importante este versículo, porque dice, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para que nos saque de esta esclavitud, para que nos libre de nuestros enemigos, no, sino implorar el favor de Jehová, ¿para qué? Para convertirnos de nuestras maldades. A veces imploramos el favor de Jehová para que nos saque de las consecuencias de nuestras maldades, pero tenemos que implorar el favor de Dios para convertirnos verdaderamente a Él y entender su verdad. Dice, porque por lo tanto Jehová veló sobre el mal. ¿Y quién lo trajo? Dios mismo lo trajo sobre nosotros. Fíjate ahí, sin que pierdas ese versículo, si te regresas un poquito al libro de Jeremías, para que entiendas quién es Dios, porque luego hay un Dios que dicen, es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero ahí nos está diciendo algo de Dios. Dios es justo. Dios es justo. Jeremías 1:12. Jeremías 1:12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sí lo están leyendo conmigo? Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. No es Dios como nosotros. Nosotros decimos una cosa y no la hacemos. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, mañana? Es que hay que hacer esto, mañana. Y ese mañana se vuelve ¿cuándo? Una semana, un mes, un año.
Pero cuando Dios dice su palabra, Génesis capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó inmediatamente? Fue la luz. Yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Es lo que está diciendo este versículo. Dice, porque Él es justo, porque Él es justo, Él veló para traer este mal. Imagínate Dios. Y no lo hacía con gusto, pero Él no estaba regocijándose. Pero Él es justo y Él veló y trajo el mal sobre su pueblo. Dios trató con su pueblo. Hay gente que esto no lo entiende, porque no entiende la justicia de Dios. Versículo 15, ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo, y ahora aquí habla Dios, aquí habla Daniel pidiendo, haciendo énfasis en la misericordia de Dios. Solamente a su misericordia nos podemos aferrar, recordando cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Fíjense, tú sacaste a tu pueblo de tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre el cual lo tienes hoy. Se hizo renombre porque todas las naciones se quedaron sorprendidas de cómo un pueblo de esclavos, minimizado, esclavizado, salió del imperio más fuerte del mundo, Egipto, como Dios. Imagínate, ¿creen que no se hizo famoso? Egipto quedó devastado. Y todavía no nada más quedó devastado, que ya era para impresionarse, porque Dios lo devastó usando sus ídolos, porque todos esos, los sapos y el buey, eran animales que eran símbolo de adoración para los egipcios. Y fue lo que trajo devastación. Y no nada más eso, sino que les abrió un mar. Pues imagínense todas las naciones. Y a pesar de que ese pueblo al que Dios lo había engrandecido, le había dado la tierra, ahora habían sido sacados de la tierra, habían sido humillados, habían sido destruidos, habían sido tenidos en poco. Quiero decirte algo. El prestigio de Dios no dependía del pueblo ni depende de ti. Él es Dios. Él es Dios. Por eso ahí dice, en ese versículo que estamos hablando, te hiciste renombre cual lo tienes que hasta hoy. No era de que, ay, pues no, que era el Dios Todopoderoso y mira cómo está su pueblo. No, hasta hoy. Porque el renombre de Dios no nada más es su poder, sino su justicia. Y el mundo sabía que Dios era justo y que había tenido que tratar con su pueblo. Versículo 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Fíjate, los intereses de Dios es algo también que quiero que veas. La oración está basada en los intereses de Dios. ¿Cuáles son los intereses de Dios? ¿Cómo está orando Daniel? No está orando por él mismo. Apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, de tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Esa oración estaba encaminada a los intereses de Dios, tu pueblo, tu santuario, lo que es tuyo, Señor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor al Señor. Fíjate, fíjate cómo va su oración. En ninguna parte de su oración dice, Señor, ya tu palabra se cumplió en los 70 años, líbranos del rey, líbranos de Babilonia, líbranos de los medos persas, sácanos de aquí, Señor. No, sino que dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor al Señor.
Quiero que te recuerdes algo que te he explicado antes. No lo busques, pero en Números capítulo 6, versículo 25 está la oración sacerdotal, que es la bendición sacerdotal. Y dice, Señor, que tu rostro resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia. Acuérdate que hemos aprendido que la bendición y la maldición se basan en la cercanía que alguien tenga del rostro de Dios. Alguien que tiene la bendición de Dios es alguien que tiene la cercanía del rostro de Dios. Alguien que está maldito por Dios es alguien a quien Dios le ha volteado su rostro. Por eso Jesús se hizo maldición, porque Dios Padre volteó su rostro de él. Por eso él dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él se hizo maldición para que tú y yo nunca experimentáramos más eso. Y esta es la oración. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Haz que tu rostro, bendícenos con tu presencia. Y dice el versículo 16, me voy a regresar, el versículo 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. No está orando para que Dios quite la consecuencia, sino está orando por la causa. La causa de la situación que estaban pasando era porque la ira de Dios estaba sobre esa ciudad. Versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos. Eso es muy importante en una oración, porque no hemos elevado nuestros ruegos confiados en nuestras justicias. No, nunca ores pensando, Señor, yo no he sido tan malo, Señor, yo te he servido tantos años y me está pasando esto, Señor. Híjole, cualquier cosa que nos pueda pasar es ni el 10% de lo que mereceríamos pasar. Pero oramos a Dios confiados en su misericordia. Oye, Señor, oh Dios, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. Y hace énfasis no en mí, sino por amor de ti mismo, por tu carácter, Dios mío, por quién eres tú, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Toda esta oración está enfocada a los intereses de Dios sobre tu ciudad, sobre tu pueblo, sobre tu Jerusalén, sobre tu santuario, sobre lo que a ti te interesa, pero te tengo buenas noticias. Ve al Salmo 119. Vamos a terminar aquí. Salmo 119, versículo 94. Tuyo soy, sálvame. Tuyo soy, sálvame. En Daniel vemos los intereses de Dios, tu santuario, tu Jerusalén, tu pueblo. Pero te voy a decir, si tú eres de Dios, tú eres objeto de su interés. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Sálvame. Sálvame de mí mismo, Señor. Sálvame de mí mismo. Porque esa es la situación más difícil en la que nos encontramos todos. Es que Dios nos salve de nuestro viejo hombre. Sálvame, Señor. Tú eres objeto de interés de Dios. Tuyo soy, Señor. Sálvame. Vamos a ponernos de pie. Qué oración de Daniel. Qué hombre como Daniel. Daniel fue un hombre que le tocó el principio del gobierno gentil que empezó con Babilonia. Nosotros seguimos bajo ese gobierno gentil, donde
el diablo quiere que perdamos nuestra identidad, en donde el enemigo quiere que nos distraigamos de nuestro propósito, donde somos tentados de muchas formas a alejarnos de lo que Dios quiere. Yo le pido a Dios que nos dé ese espíritu que había en Daniel, superior. Vivimos tiempos bien difíciles. Decía Habacuc, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Danos esa pasión que tenía Daniel, Señor. No se sentó Daniel y dijo, pues Dios lo va a hacer, ya lo escribió, ya está escrito. No, Señor, volvió su rostro a ti. En ayuno, en oración, en confesión, en arrepentimiento, como si Él dependiese un cambio, el cumplimiento. Señor, danos eso que depositaste en Daniel, porque yo no lo tengo, Dios. Y hoy te pido que me des ese toque que tú le diste, Señor, a tu siervo. Y yo te pido que le des ese toque a todo aquel que en este momento te está diciendo, Señor, yo necesito ese toque, yo no puedo tener esa vida de oración, Señor. Te conozco, sé que existes, creo que te amo, Señor, pero no hay esa pasión en mí por tu palabra y por tus propósitos. No la hay, Señor, dame ese toque. Señor, despierta mi espíritu para buscarte, para servirte. Hoy más que nunca, Dios va a levantar hombres y mujeres de oración. Podemos hacer muchas actividades, Señor, tú lo sabes, pero si no hay oración, si no hay devoción, si no hay pasión, si no estamos en tu palabra, alineando nuestro corazón a tus propósitos, no hay nada. Somos una religión más. De todas las que se escuchan, de todas las voces que hay en el internet, en línea, somos una voz más. Señor, no queremos nada más que tu propósito se cumpla y queremos ser parte de que tu voluntad se cumpla, Señor. Sé que no nos necesitas, tú vas a hacer lo que tú quieres, pero nos estás dando el privilegio de ser parte del cumplimiento de tu voluntad en esta tierra, Señor. Queremos ser parte, Señor. Queremos ser parte. Yo sé que hay hombres y mujeres aquí, Señor, que verdaderamente te dicen, Señor, derrama en mí espíritu de gracia y oración, Señor. Yo te pido, derrama en mí ese espíritu de gracia y oración, Señor. Y que todos los que estamos aquí, que nos conocemos, que nos saludamos, seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.